Tardes, jóvenes. Buenas tardes. Bueno, en la clase de hoy vamos a tratar de cubrir el material que nos falta para el jueves, entonces hacer práctica de este material, que ya sería, digamos, eh, la última clase antes de, es decir, la clase con la que cerraríamos el material que entraría en el tercer parcial, ¿verdad? Que habíamos dicho que muy probablemente sería el sábado 10 de julio, ¿verdad? Habíamos dicho. Bueno, yo hoy quería comenzar viendo el material sobre la teoría cinética de los gases. Eh, Esta teoría surgió en el siglo XIX, aproximadamente por 1860, más o menos por ahí. Y pues es una de las teorías, de las primeras teorías microscópicas, ¿verdad? Consistentes con la evidencia experimental. O sea, fue una teoría que se desarrolló en el papel, ¿verdad? Pero estaba en completo acuerdo con lo que se veía experimentalmente o lo que se estaba haciendo experimentalmente en esa época, ¿verdad? Entonces, en esa época, paralelamente, se estaba desarrollando también la termodinámica, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como la termodinámica clásica. Y algunos resultados en termodinámica, pues eran cuestionables, eran dudosos, los científicos en esa época no se ponían de acuerdo. La otra cosa es que la realidad de las moléculas era algo que también estaba en discusión. Algunos científicos pensaban que la materia era un continuo, ¿verdad? Es decir, no estaba compuesta por átomos y que la realidad de las moléculas no, es decir, no era cierto, ¿verdad? Entonces, ese era otro problema, ¿verdad? Entonces, los científicos de esa época, pues, se enfrentaron a, eh, ¿cómo se diría?, dificultades para poder ponerse de acuerdo digamos, con lo que se estaba estudiando, con los fenómenos relacionados con el calor o con la naturaleza de los átomos. ¿Ok? Entonces, la teoría cinética surge en esa época, ¿verdad? Y tres de los científicos que son los, digamos, los padres de la teoría cinética son estos señores que tengo aquí escritos en los apellidos de ellos, ¿verdad? Clausius en Alemania, ¿verdad? Maxwell en Inglaterra y Boltzmann en Austria. Ellos son, digamos, los creadores, ¿verdad?, de la teoría cinética en esa época. Eso no quiere decir que no hubo más gente que trabajó, es decir, hay una cantidad de científicos detrás de ellos o contemporáneos con ellos, ¿verdad?, que también hicieron aportes muy importantes a esta teoría. Entonces, la validez de la teoría cinética radica en que sirvió para fundamentar la termodinámica, es decir, para hacer de la termodinámica una ciencia como la conocemos hoy en día. ¿Okay? Es decir, vino a, ¿cómo se dice?, cimentar la base, ¿verdad?, de la ciencia llamada termodinámica. Y la teoría cinética, pues no solo sirvió para estudiar fenómenos asociados con el calor, ¿verdad? Es decir, en esa época la teoría cinética la utilizaron para tratar de explicar a nivel atómico o a nivel microscópico todos los fenómenos que en esa época se estaban viendo en los laboratorios, ¿verdad? No solamente gases, sino cualquier otro fenómeno asociado con luz, ¿verdad? O con electromagnetismo, es decir, ellos trataron de usar la teoría cinética eh, en todo lo que en esa época pues se estaba presentando en ciencias, ¿verdad? En ciencias naturales. Y funcionó muy bien. Es decir, la teoría cinética es una teoría exitosa. Lo que pasa es que hoy en día está limitada. Es decir, su rango de aplicación es muy, muy limitado, ¿verdad? Muy limitado en el sentido de que, pues a partir de los años 20, en 1920 en adelante, se comenzó a desarrollar una teoría más elegante que tiene incluida dentro de sí la teoría cinética. Y esa teoría más elegante, pues es la mecánica estadística, que es lo que actualmente, es decir, es la teoría más, vamos a decir, la teoría contemporánea, ¿verdad? Que estudia
no solo los fenómenos asociados con calor, ¿verdad? Sino otro montón de fenómenos que luego ustedes van por ahí a estudiar. Ok, entonces, ya hoy en día la teoría cinética no se estudia como un curso, ¿verdad? Sino que es parte de la termodinámica y de la mecánica estadística, ¿verdad? Pero los aportes de esta teoría son, en esa época, perdón, finales del siglo XIX, fueron decisivos para fortalecer las bases de la física, ¿verdad? De la física clásica de esa época. Entonces es una teoría que está basada en la mecánica clásica, como les decía yo la otra vez, ¿verdad? Es decir, los científicos de esa época, al no tener de qué echar mano, pues decidieron utilizar los principios de la mecánica clásica, ¿verdad? Las leyes de Newton, ¿verdad? La ley de conservación, la ley de conservación del momento lineal, es decir, todos esos temas que ya ustedes conocen de la física 1, ellos en esa época los aplicaron para tratar de entender el comportamiento de los gases y funcionó perfecto. Okay, entonces, muchos de los fenómenos que se veían en los laboratorios de química, ¿verdad? Que los químicos no eran capaces de explicarlo, la teoría cinética vino a dar una respuesta de por qué un fenómeno que se observaba arrojaba ciertos resultados. ¿Sí? Entonces, es una teoría que en esa época tuvo mucho éxito. Ahora, el nivel de dificultad es bastante alto. Es decir, la teoría cinética, matemáticamente hablando, es muy engorrosa. Es decir, el aparato matemático es bastante incómodo, diríamos, de manejar, mucha integral, ¿verdad? Mucha cosa, mucho cálculo, de esos cálculos laboriosos, largos, ¿verdad? Y nosotros aquí, pues en el curso de Física 2, lo que vamos a ver es, eh, pues los resultados más importantes a los que ellos llegaron, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces eso es como un preludio como para que ustedes se pongan en el contexto de este material, ¿verdad? Eh, en la biblioteca, digamos, si ustedes van a la biblioteca Tinoco, la biblioteca tiene una colección ahí de libros de teoría cinética, ¿verdad? Son libros que, eh, pues, se dejaron de escribir como por los años 30, ¿verdad? Ya la teoría cinética se fue haciendo menos, fue perdiendo importancia, ¿verdad? Y la mecánica estadística fue adquiriendo importancia. Entonces, los últimos libros que publicaron de teoría cinética andan por ahí de 1930, 1932, por ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, básicamente, como les decía, ellos usaron lo que ya conocían de la mecánica de Newton, ¿verdad? Y algunos métodos matemáticos que en esa época ya habían desarrollado, ¿verdad? En mecánica, los aplicaron a los gases, ¿ok? Y funcionó. Entonces, yo preparé un resumencito sobre la teoría cinética de los gases. Eh, hay el libro ahí en el Sears, le da algunos, digamos, algunos postulados, si queremos llamarlos así, acerca de cuáles fueron las consideraciones que los físicos de esa época asumieron, ¿verdad? O consideraron para desarrollar la teoría. Entonces ahí, por ejemplo, en el Sears, pues le dice que le dan una lista, ¿verdad? Entonces el número 1 dice que en teoría cinética ellos consideran un recipiente con un volumen V que contiene un número muy grande N de moléculas. O sea que la N se refiere al número de moléculas. ¿Ok? Entonces ellos ya asumen, los que desarrollan la teoría cinética, asumen como cierta la realidad de las moléculas, o sea, de la existencia de las moléculas. Ellos dicen, no, aquí no nos vamos a poner en el problema de si existen o no, no. Para nosotros existen y a partir de ahí vamos a trabajar. Entonces se lo imaginan como partículas, ¿verdad? Como les había dicho yo, partículas puntuales, ¿verdad? Y el volumen de esas partículas, eh, todas juntas, ese volumen es muy pequeño en comparación con el volumen del recipiente que contiene esas moléculas. ¿Okay? Entonces ellos le quitan el volumen, o sea, se lo imagina como que si fuera un punto material.
¿Ok? Más adelante, ¿verdad? Es que yo les había dicho, Van der Waals dice, no, hay que ponerle volumen a esas moléculas para que ocupen más espacio, es decir, para que el espacio entre las moléculas se reduzca y las interacciones entre los pares se hagan importantes. Pero eso fue después, eso fue como en 1875, para por ahí. Pero antes de eso, 1860, por ahí que comenzaron, dijeron, no, son partículas puntuales. Dejémoslo así, para que el modelo no se complique. ¿Ok? Y luego el otro enunciado que asume el Sears ahí es que las moléculas están en constante movimiento. O sea, las partículas están en movimiento o moléculas en movimiento, y no solo eso, el movimiento es azaroso. Esa palabra azaroso, ¿qué quiere decir azaroso? Azaroso es desordenado, ¿verdad? Random, aleatorio, ¿ok? Es decir, no todas se mueven en la misma dirección, sino que unas se pueden mover en X, en Y, en Z, colisionan entre ellas, colisionan con las paredes, es decir, es un movimiento caótico, ¿verdad? Como ya les decía yo, como ese aparato que ponen en los moles, que es como un recipiente, ¿verdad? Y tiene unas bolitas de colores, ¿verdad? Y entonces como que hay algún tipo de motor que le envía aire. Entonces uno ve las bolitas dando vueltas, ¿verdad? Por todo el recipiente. Algo así. Ellos se lo imaginaron así. ¿Ok? Y la otra cosa es que, como yo les dije que metieron la mecánica, ¿verdad? De Newton ahí, pues asumen que las paredes son perfectamente rígidas. O sea, las paredes del recipiente donde está contenido el gas son rígidas. O sea, es decir, no hay ningún tipo de elasticidad en la pared. ¿Okay? De tal manera que los choques entre moléculas, los choques se los imaginaron como elásticos. ¿Okay? Ya ustedes estudiaron las colisiones, ¿verdad? En física, la física general 1, y lo que nos contaron fue que si la colisión es elástica, ¿qué pasaba? La energía cinética, no hay pérdidas de energía, ¿verdad? El delta K es igual a cero. Entonces, esa fue una idea que ellos metieron a priori, desde que comenzaron a trabajar con la teoría cinética. O sea, ellos dijeron, por lo que se ve experimentalmente, cuando se calienta un gas o, ¿verdad? Las diferentes pruebas que estaban haciendo, de lo que ellos veían, esa evidencia les decía de alguna manera que si las moléculas colisionan, no hay pérdida de energía. Es decir, se consideran como que si fueran bolitas elásticas. Ok, entonces ellos dijeron, bueno, aquí lo único es meter la ley de esto, la conservación del momento y decir que la colisión es elástica. Y les funcionó. Ok, entonces vean todas las cosillas que ellos se imaginaron, ¿verdad? Antes de comenzar a construir el modelo. Ok, por eso es que este modelo es completamente mecanicista, ¿verdad? Está basado mucho en ideas tomadas prestadas de la mecánica de Newton, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, digamos que esos son como los enunciados, si se puede llamar de alguna manera, que ellos asumen, ¿verdad? Es decir, ellos lo primero es que, eh, digamos que cuantifican el sistema. Es decir, dice que está compuesto de partículas. Eso es lo primero, para poder darle sentido a lo que van a estudiar, ¿verdad? Aunque no pueden contar las moléculas, ¿verdad? Porque es imposible, pero sí pueden trabajarlas como que si fuera un cúmulo, o sea, como que si fuera un clúster, un agregado. ¿Okay? Entonces, estudian una determinada porción, por decirlo de alguna manera, de moléculas que están a una temperatura dada. ¿Ok? Es como una muestra. Y entonces ellos en esa época se imaginaron, ok, bueno, todas se mueven desordenadamente. Está bien, eso no lo podemos controlar, pero podemos estudiar, digamos, una porción en el recipiente o una porción a cierta temperatura. Y por ahí se metieron, ¿verdad? Entonces la teoría cinética, ellos utilizaron mucho conceptos de probabilidad. Es decir, mezclaron los métodos matemáticos de física con cosillas de estadística, de mate, ¿verdad? Cosas de estadística y de probabilidad, ¿verdad? Porque al tener muchas partículas,
ellos imaginaron como que si fuera un juego de azar, ¿verdad? Cuando usted tiene muchas cartas en una mesa, los que juegan póker, ¿verdad? O tienen muchas fichas, ¿verdad? Una rifa. Entonces ellos dijeron, esto tiene que parecerse como a un juego de azar. Tenemos muchas cosas moviéndose que no las vemos, no las distinguimos, pero podemos controlarlas con algún tipo de, eh, ¿cómo se dice? Variable aleatoria, estadística, que me describa todo el conjunto de partículas. Esa es la idea, digamos, terminal de ellos, ¿verdad? La idea principal. ¿Ok? Entonces, bueno, vean que estos señores tenían mucha imaginación, ¿verdad? Digo yo, para esa época eh, se valieron de muchas cosas, ¿verdad? Para tratar de construir la teoría y no solo construirla, ¿verdad? Sino hacer o demostrar que era consistente con las observaciones, ¿verdad? Con lo que se veía experimentalmente, ¿verdad? Ese fue el gran reto de ellos, ¿verdad? Ok, bueno, como se supone, como dijimos que la pared es rígida, cuando una molécula, que me la imagino como una bolita, se mueve con una velocidad v hacia la pared, pues lo que va a pasar es que al ser la colisión elástica, la molécula rebota en esa pared que dijimos que es rígida y rebota con una velocidad menos v. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, pues aquí como ya sabemos que P es igual a M por V, ¿verdad? Momento lineal, y que delta P es igual a P final menos P inicial, ¿verdad? Pues suponiendo que es en una dimensión, como en este caso, ¿verdad? A lo largo del eje X, pues yo puedo decir que delta P X es igual a 2M Bx. Entonces supongo que la partícula se va con una velocidad X y regresa con una velocidad Vx. Entonces le quito los vectores, ¿verdad? No hace falta la flecha porque pues lo que estoy haciendo es trabajando únicamente con las componentes, ¿verdad? Y al tener menos menos se convierte en más. Y entonces me queda que la magnitud del cambio de momento lineal en, en una dirección es 2mvx, suponiendo que esa molécula se mueve digamos, a lo largo del eje X, ¿verdad? Pero tenemos un montón más, muchas, pero muchas que se mueven en otras direcciones, ¿verdad? En Y, en Z, ¿verdad? El modelo de la teoría cinética lo imaginaron como una caja. Es decir, ellos agarraron y dijeron, bueno, vamos a meter las moléculas en una caja cúbica. Y ahí nos imaginamos cómo se mueven. Entonces, si ustedes en internet van y buscan una animación de teoría cinética, les sale un montón. La famosa caja cúbica con las bolitas, ¿verdad? Moviéndose por todo lado. Y entonces ahí hay unos simuladores que usted le cambia el tamaño a las partículas y puede ver las fuerzas y toda esa cosa. Entonces, hoy en día ya uno lo puede ver, ¿verdad? En esa época esa gente se lo imaginó, ¿verdad? Para poderlo plantear en términos de una ecuación. Entonces, eh, digamos que esta es como la ecuación 1, ¿verdad? Yo las numeré, no sé si, qué les parece la idea, pero bueno, no sé, ustedes, voy a hacer una lista de las ecuaciones más importantes. La otra es que cuando una molécula se mueve y pega en una pared, rebota y en una dimensión tiene una probabilidad muy alta de que toque la otra pared. Entonces, si se trata de una caja cúbica, ¿verdad? Que tiene un arista L, por ejemplo, la arista del cubo es L, pues entonces el tiempo promedio, ¿verdad? De una molécula es más o menos el tiempo entre colisiones, es 2L entre Bx, ¿verdad? Más o menos aproximadamente. Y 2L porque estamos suponiendo que es la molécula que viene de ida, o sea, recorre la distancia L, colisiona y vuelve a la otra pared. ¿Ok? No necesariamente siempre es así. O sea, puede ser que la molécula cuando regrese colisione con otra molécula, realmente, pero bueno, hay que comenzar por algún lado, ¿verdad? Entonces ese tiempo es el tiempo entre colisiones.
¿Ok? Y también la fuerza con que incide una molécula de estas es m0 bx cuadrado entre L. Esta es una L. Y aquí, jóvenes, me faltó ponerle un cerito, porque lo que quiero enfatizar es que ese símbolo se refiere para la masa de una sola molécula. ¿Ok? Bueno, entonces esta fuerza es la fuerza promedio debido a una sola molécula, ¿verdad? Si yo quiero la fuerza neta, digamos, sobre la pared, pues la fuerza neta, en este caso sería, si yo quiero la fuerza neta, pues es la suma de todas las velocidades, es m0 entre L, y entre paréntesis serían todas las velocidades de todas las partículas, Vx1 al cuadrado, Vx2 cuadrado, más, ¿verdad? Vxn, donde n se refiere a n moléculas, ¿verdad? En el gas. Pero vean que eso es en una dimensión, ¿verdad? O sea, igualmente es probable que esto se dé en Y y que se dé en Z, porque es una caja, ¿verdad? Es un cubo. Entonces aquí es donde viene el asunto, ¿verdad? Esta sería la fuerza neta sobre la pared, digamos. La fuerza neta es debido a todas las moléculas que colisionan ahí, ¿verdad? Entonces aquí es donde ellos comienzan a hacer uso de la parte, digamos, de estadística. Entonces ellos dicen, bueno, como no podemos seguir la trayectoria de cada uno, porque es imposible, lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de hacer algún tipo de colectivo, eh, que en mecánica estadística, hoy en día, pues la palabra es un ensamble o una colectividad. ¿Ok? Entonces, para juntar a todo el mundo, ¿verdad? Dijeron que la V promedio al cuadrado en X y que igualmente puede ser en Y o en Z, está definida como la Vx1 cuadrado, la Vx2 cuadrado, más la Vxn cuadrado. Y eso lo voy a dividir entre n. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de asignarle un valor a la velocidad de un determinado, vamos a decir, clúster de moléculas, un cúmulo, suponiendo que todas más o menos se mueven con la misma velocidad. Entonces, de esta manera, esta es la ecuación 4. Entonces, de esta manera, la fuerza ahora para una molécula, nada más, ¿verdad? No la neta, sino para una molécula, la que viene de 3, se puede escribir así. M0 por N, Vx cuadrado promedio, entre ellas. Entonces, esto ya tiene más sentido, ¿verdad? Porque las estoy incluyendo a todas, porque cada una tiene masa M0. Y al multiplicarlas por N, ahí estoy metiendo todas las moléculas, ¿verdad? Y la otra cosa es que ya la velocidad no es cualquiera de ellas, sino que es un valor promedio de toda la colección de las velocidades de las moléculas de cada una de ellas, ¿verdad? Dividido entre L. Entonces, esta ecuación tiene más sentido. O sea, no es que esta no sirva, sino que las fueron, digamos que, depurando, ¿verdad? Entonces, esa yo le puse la ecuación 5. ¿Okay? Bueno, voy a borrar por aquí para no, tal vez para dejarlo de este lado, ¿verdad? Que no. Bueno, entonces, ok. Luego, pues ellos, resulta que como esta es en X, ¿verdad? Pues yo puedo también utilizar Pitágoras, dijeron. Entonces relaciono como que si fuera la magnitud de un vector. Vx cuadrado barra, Vy cuadrado barra, Vz cuadrado barra. Estos son dos. ¿Ok? Y entonces esto, pues, es la versión, digamos, del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Para calcular un módulo, que lo hemos hecho con vectores, pero ahora ellos dijeron, no, como es una caja cúbica y esa partícula tiene la posibilidad de moverse en X, Y, Z, ¿verdad?
Entonces, de ahí no, relacionemos la velocidad promedio como la suma del promedio de cada una de esas velocidades en sus respectivas direcciones. Y ahora vienen y dicen, esta es la ecuación 6 y ahora la 7 es esta. Dicen, ok, como no sabemos, ¿verdad? Realmente el movimiento de todas esas moléculas, vamos a meter esta condición, que la velocidad en X, en Y y en Z, los promedios, sean iguales. Tiene sentido, ¿verdad? Es decir, al no conocer las moléculas, ¿verdad? Ellos dijeron, de no, vamos a asignarle la misma probabilidad de que una molécula se mueva en X, en Y o en Z. Y entonces vean que ahí están, digamos que, de alguna manera, partiendo el espacio. O sea, están asignando un factor de un tercio. ¿De acuerdo? Porque de la probabilidad que es 1, ellos dicen, ok, son 3 términos, ¿verdad? Entonces ya eso, de alguna manera, le sugiere a usted que por ahí tiene que aparecer un factor de un tercio. Y bueno, estas velocidades de las moléculas se suponen aleatorias a todo esto, ¿verdad? Por eso es que se hace esto, porque al no tener control, ni verlas, ni saber qué hacen, ¿verdad? Pues entonces, suponen esto. ¿Okay? Entonces, eso significa que no hay preferencia por una dirección sobre la otra. ¿Ok? Y diciendo eso, ya están diciendo que, apoyando uno de los enunciados que escribimos anteriormente. El movimiento es azaroso, es aleatorio, desordenado, y la única forma que lo podemos poner en términos de una igualdad es escribiendo esto. ¿Ok? Entonces vean cómo van armando el jueguito, ¿verdad? Es decir, ellos van armando las cosas a conveniencia, de cierta manera, ¿verdad? Pero tratando también de ir acomodando eso a la realidad que ellos se enfrentaban en la parte experimental. ¿Okay? Y claro, entonces dicen, como no hay preferencia por una dirección, yo puedo decir que el promedio del cuadrado de la velocidad es un factor 3 por el v promedio x cuadrado. Y le meten ese 3 ahí, ¿verdad? Ese 3 salió en esa época, ellos lo pusieron así de la nada, como que, como decimos ahora, se lo sacaron de la manga y dijeron, vamos a poner ese 3 aquí, muchachos. Y de camino vamos a ver si hay que quitarlo de eso. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante, ¿verdad? La mecánica estadística le obtiene un tercio por métodos más finos, ¿verdad? Más elegantes. Pero en esa época ellos lo metieron, lo agarraron y dijeron, vamos a meter ese 3 ahí. ¿Ok? Mientras tanto, ¿verdad? Y claro, entonces ya la fuerza ahora tiene esta forma, M0 entre L, perdón, N, y aquí queda V promedio cuadrado entre 3. Entonces vean la forma que adquiere, cómo va evolucionando, ¿verdad? De aquí pasó aquí, de la 5 pasa a la 8. ¿Ok? Entonces, con estas ecuaciones, ahí el Sears, a partir de ahí, le dicen qué forma tiene la presión y la temperatura en la teoría cinética, que digamos que son las ecuaciones más relevantes. Con estas ecuaciones, entonces la presión adquiere esta forma. Este resultado es muy importante, el 9. Digamos, el cálculo, esto se llama, esta ecuación que voy a escribir en los libros, aparece como el cálculo cinético de la presión. ¿Ok? Entonces, esto es fuerza entre área, como lo vimos en fluidos, ¿verdad? Y esto es igual a un tercio, ya manipulando esto, como N, M0, B promedio, entre A por L. Y ese A por L, ¿de dónde salió? Es el volumen de la caja. Porque vean que esto es como una caja de cartón, ¿verdad? Tiene un sentadero, una base A y una
y un lado, ¿verdad? Entonces de aquí esta presión la puedo escribir de esta manera. 1/3 N, M0, uy, perdón, es una N, ¿verdad? El número de moléculas, V promedio, cuadrado, entre, y aquí queda ¿qué? V. ¿Ok? Y vean a lo que llegaron, ¿verdad? No sé si ya vieron el resultado, pero si yo paso este P por V para acá, me queda una constante, 1/3, un número de moléculas, M0, V promedio cuadrado, ¿verdad? Pero vean el P por V, ¿dónde está? Ya ese P por V nos es conocido, ¿verdad? ¿Qué era ese P por V la semana pasada? Era NRT, la ecuación del gas ideal, o NKBT. Entonces vean cómo ¿cómo se dice? Las piezas van encajando. Ellos hicieron que fueran encajando porque ellos sabían que el producto P por V definitivamente estaba relacionado con gases. ¿De acuerdo? Entonces ellos calzaron el modelo, o sea, lo hicieron que cuadrara para tener ese P por V, para tener con qué comparar. ¿Me entiendes? O sea, ellos conocían la ecuación de estado y dijeron, bueno, aquí tiene que salir un P por V, ¿verdad? Para poder comparar de alguna manera. Y lo interesante es que en esta ecuación que ustedes ven aquí, esa ecuación se puede escribir de esta manera. Esa sería la ecuación 9, ¿verdad? Eh, Resulta que esta misma ecuación que ustedes ven aquí, 1/3 N, M0, vean lo que yo puedo hacer. Yo puedo ponerla así. P por V y multiplico arriba y abajo por 2. O sea, pongo un 2 en el numerador y un 2 en el denominador de este término. Y entonces vean lo que me queda. M0, B barra cuadrado entre 2. O sea, lo único que hice fue meter un 2 arriba y un 2 abajo. ¿Para qué? Para que me quede, bueno, y esta N, bueno, sí, la dejé aquí afuera. Entonces vean lo que pasa ahora. Resulta que si yo junto esto, un medio de M0, N, que son todas las moléculas, ¿verdad? Estoy contando a todas porque es la masa de una por el número que tengo total, por la V promedio. Esto que está aquí es la energía cinética traslacional total de las moléculas. O sea, quiere decir que el producto P por V es igual a 2/3 de la energía cinética traslacional. Y más que eso, el 2/3 no es tan importante, lo que le está diciendo que es que el producto P por V es directamente proporcional a, ¿qué? A la energía cinética. Y claro, esto es fundamental porque es la evidencia con la que ellos contaban cuando hacían mediciones en gases. Por ejemplo, cuando cambiaban la presión, cuando calentaban el gas, ¿ok? Ellos sabían que la configuración del gas se alteraba, ¿verdad? Pero todavía no sabían, no evidenciaban que estaban relacionadas la presión, el volumen y la energía cinética contenida en el gas, hasta que llegaron a esta ecuación. ¿Verdad? Esta ecuación, por decirlo de alguna manera, les abrió los ojos, ¿verdad? Enseguida se dieron cuenta de que este P por V no es cualquier cosa, sino que a nivel microscópico está relacionado con ¿quién? Con la energía cinética traslacional del gas. ¿Ok? Entonces ya una vez que ellos llegaron aquí, ya comenzaron a volar, ¿verdad? O sea, se despegaron, comenzaron a hacer ya cosas porque ya estaban seguros de que iban, digamos que bien enrumbados, iban por buen camino. Esa ecuación, si quieren, le ponemos a estas dos, si quieren, las llaman como la ecuación 10, ¿verdad? Bueno, y lo mismo hicieron para la temperatura, ¿verdad? O sea, la cosa aquí es que cuando ellos fueron a calcular presión, eh, cuando ellos hicieron un experimento, ¿verdad? Y midieron la presión, eh, o sea, usando algún equipo, ¿verdad? Determinaron la presión y luego hicieron el cálculo cinético con esta fórmula. Resulta que las dos presiones, las dos P, coincidían. O sea, estaban muy próximas una de la otra. Eso quiere decir que la teoría estaba bien, o sea, iban bien. ¿Sí?
Entonces, la energía cinética de una molécula nada más, ¿verdad? La promedio de una molécula únicamente es un medio de M0 de promedio cuadrado, ¿verdad? Vean la diferencia entre esta y esta, ¿verdad? Esta contiene la N, ¿verdad? Entonces, la energía traslacional total, si quieren también lo podemos poner así, ¿verdad? Es N por la promedio. Esta es la de una molécula y esta es la de todas las moléculas. ¿Ok? O sea, esta es la del gas que está contenido en un recinto, ¿verdad? En un, qué sé yo, un volumen determinado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esta cinética también es 3 medios de KBT. Y eso lo estoy poniendo sin demostrarlo, ¿verdad? Después vamos a ver que sí, que realmente se puede escribir de esa manera, ¿verdad? Y la traslacional total se puede poner como 3 medios de NKBT o 3 medios de NRT. Entonces, cuidado, esta es la de todo el gas, ¿verdad? Que está compuesto por todas las moléculas, obviamente. Y esta es la de una sola molécula. Bueno, entonces ellos también llegaron al cálculo cinético de la temperatura. O sea, ya dijeron, ve, ya calculamos presión, ¿verdad? Y estamos bastante cerca de lo que se ve experimentalmente. Calculemos temperatura, dijeron ahora, ¿verdad? Y también hay una expresión que se llama el cálculo cinético de la temperatura. Esta ecuación, si quieren, le ponen la 11, ¿verdad? Digo, la 12, y a esta le ponen la 11, y esta que viene es la 13. La 13 es el cálculo cinético de la temperatura. Es 2 entre 3 kb, la constante de Boltzmann, ¿verdad? Multiplicado por un medio de m0, velocidad promedio al cuadrado. ¿Okay? Y esta velocidad promedio al cuadrado es esto, ¿verdad? Es la energía cinética promedio de una, por molécula, ¿verdad? ¿Okay? Uh -huh. Bueno, entonces ellos, ya con toda esta evidencia, ¿verdad? No lo estoy diciendo todo en el mismo orden, obviamente que ellos lo desarrollaron, ¿verdad? Pero digamos, después de todos estos resultados, ya ellos por ahí, en esa misma época, eh, postularon un teorema que se llama el teorema de equipartición. Que pues hoy en día también se estudia en mecánica estadística, lo van a ver ahí, ¿verdad? Pero digamos que desde otro punto de vista matemático, ¿verdad? Es decir, distinto a como lo voy a poner aquí. Pero a fin de cuentas el significado físico es el mismo, ¿verdad? Se llama el teorema de equipartición. El teorema de equipartición básicamente viene de esa idea que ahora les dije, ¿verdad? De que no hay una preferencia por una dirección sobre otra, ¿verdad? Entonces, esto de que yo puse ahora que Vx promedio es igual a V promedio cuadrado de Y eso es V promedio cuadrado de Z, los llevó, digamos, a concluir que la energía realmente está, por decirlo de alguna manera, repartida de forma equitativa, o bueno, esa palabra equitativa no es tan correcta, ¿verdad? Pero es decir, en cada uno de esos ejes, X, Y, Z, de un sistema de referencia que se le pone a ese cubo, eh, la energía, digamos que hace un aporte en cada una de las direcciones. Es decir, hay un medio de KBT en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Cuidado, recuerden que la energía es un escalar, ¿verdad? Y aquí yo no estoy diciendo que hay una componente de la energía cinética en X, en Y, en Z. No es eso, ¿verdad? Porque no lo estoy viendo como un vector, porque no lo es. Lo que ellos dijeron fue, ok, como tenemos un cúmulo, un grupo de moléculas,
vamos a repartir la energía, de manera de que una porción igual tenga la probabilidad para las moléculas que se mueven en X y otra porción igual tenga la misma probabilidad para las que se mueven en Y similarmente para Z. O sea, de alguna manera dijeron, ok, vamos a repartir esta energía. Mientras tanto, para ver qué hacemos con esto. ¿Okay? Y eso se llama el teorema de equipartición. Entonces, el teorema de equipartición tiene que ver con un concepto que son los grados de libertad. ¿Okay? Los grados de libertad son todos los posibles movimientos que ejecuta una molécula, ¿verdad? Y eso va a depender también de la geometría de la molécula. Es decir, no es lo mismo que tengamos un átomo de helio, ¿verdad? Que es un gas inerte, a que tengamos una molécula como el nitrógeno, que es una molécula diatómica, o no es lo mismo si tenemos, por ejemplo, qué sé yo, una molécula más compleja como metano. ¿Okay? Entonces vean que si yo tengo helio, eh, por ejemplo, el gas helio o cualquiera de los gases inertes, ¿verdad? Estoy refiriéndome a helio en particular, pero sí, podría ser xenón, radón, ¿verdad? Argón, pero por ejemplo helio, yo me lo imagino, o ellos en esa época se lo imaginaron como una partícula de masa puntual. Entonces esa partícula pues tiene la posibilidad de moverse en X, en Y y en Z. ¿Ok? Entonces de ahí, como quieren repartir la energía y los grados de libertad son para eso, pues ellos dicen una molécula, un átomo como helio, tiene 3 grados de libertad, ¿verdad? Uno para Vx, uno para Vy y uno para Vz. Y esos grados de libertad están asociados solo con un movimiento translacional, porque se imaginan que el helio es como que si fuera una bolita de ping-pong o una bola de estas de base, ¿verdad? ¿Ok? O cualquier partícula que solo se traslada. Pero, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, al ser una molécula diatómica, ellos dijeron, ah, no, allá, aquí ya la cosa es distinta. Imaginémoslo como el problema de física 1, que eran dos masas pegadas por una barra, en donde cada extremo es un átomo de nitrógeno. ¿Ok? Y suponemos que la barra tiene masa despreciable. Entonces ya ellos no lo ven como una partícula, sino como un rotor rígido, como lo que se estudió en física 1, ¿verdad? Y en física 1, ¿qué nos dijeron? Eso se puede trasladar en X, Y, Z, ¿verdad? Pero también puede rotar con respecto a este plano. O también puede rotar con respecto a este eje. O sea, rota así y rota también así. Entonces vean que tiene traslación en X, en Y, en Z, rota sobre sí mismo y rota con respecto a un plano. 1, 2, 3, 4, 5, 5 grados de libertad. Pues vamos contando, ¿verdad? Aquí hay 3 grados de libertad, aquí hay 5 grados de libertad, y así fueron complicando el modelo. Ya después no era una molécula diatómica, sino que, por ejemplo, era una molécula más compleja, como por ejemplo metano, CH4, ¿verdad? Entonces ya la estructura, la geometría molecular es piramidal, ¿verdad? Ok, entonces ahí ya esa molécula es más compleja a la hora de ponerla con respecto a un plano para que rote. Entonces ahí fueron agregando más grados de libertad. Ok, entonces comenzaron a darse cuenta que la energía, al repartirla, no solo es traslación, sino que también tiene una parte de ¿qué? De rotación. Ok, y también tiene vibración. Entonces ellos dijeron, ok, quitemos la barra y pongamos entre los átomos de nitrógeno un resorte. Entonces, ¿en qué se convierte ahora? En el problema que vimos al principio, ¿verdad? El movimiento armónico simple. Tenemos dos bloques, ¿verdad? Pegados a un resorte que están haciendo eso. Entonces ahí hay un componente de energía que no se está tomando en cuenta. Por eso se llama el teorema de equipartición, porque lo que quieren es repartir la energía de acuerdo con los grados de libertad. Y para eso el sistema lo van complicando, es decir, le van agregando más cosas cada vez, ¿verdad? Por supuesto depende de la naturaleza química de la sustancia, ¿verdad? Pero sustancias más complejas, pues, es decir, la energía está repartida, por decirlo de alguna manera, de otras formas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una idea que se les ocurrió a esta gente de teoría cinética en el siglo XIX. Vean que el modelo es completamente mecánica de Newton, ¿verdad? O
sea, ellos lo que hicieron fue trasladar el problema del rotor rígido al caso de un átomo de nitrógeno, ¿verdad? Y entonces, claro, le hacen las adecuaciones del caso, ¿verdad? Pero predominantemente es un modelo mecánico, ¿verdad? Y el vacilón de todo esto es que funciona. Es decir, les permitió explicar muchas cosas que en esa época no se comprendían, ¿verdad? Bien, entonces por ahí es que va la historia, ¿verdad? Entonces, ellos, este teorema, lo enuncian, ¿verdad? Y de ese teorema, pues, llegan a este resultado. O sea, el teorema tiene varias posibilidades, ¿verdad? No estoy escribiendo el enunciado, no recuerdo ahora si el Sears lo tiene más adelante, no sé si lo menciona, pero digamos un resultado del teorema de equipartición es que yo puedo calcular la raíz cuadrada del promedio del cuadrado de la velocidad. Esa es digamos, una consecuencia de ese teorema. Y resulta que esa raíz es igual a 3kBt entre n0. O también es igual a 3RT entre m mayúscula. ¿Okay? Vean que aquí es la constante de Boltzmann y aquí es masa de una molécula, ¿verdad? Y aquí es la constante universal de los gases y aquí abajo la m mayúscula es la masa molar, ¿verdad? Entonces resulta que esta raíz es igual a una nueva velocidad que ellos definieron que se llama la velocidad RMS. La rapidez cuadrática media de las moléculas, o la URMS, ¿ok? La rapidez cuadrática media de las moléculas. Vean que aquí yo no puedo cancelar este 2 con este 2 de aquí del índice de la raíz, ¿verdad? Cuidado, lo cancelan, ¿verdad? Es decir, si usted me hace así, quita este 2 y quita el 2 de aquí y me pone esto, está requete contra súper malo, ¿verdad? Porque ya esta velocidad está definida como el promedio del cuadrado de la velocidad. ¿Ok? ¿Y por qué meten ese cuadrado ahí? Porque quieren escribir algo que se parezca a la energía cinética, que es un medio de mv cuadrado. ¿Ven por dónde va esto? ¿Verdad? Ellos ya como que en algunos momentos me imagino que ellos dijeron, estamos haciendo trampa, pero ni modo, sigamos con esto, a ver qué le sacamos, ¿verdad? Pero les funcionó, ¿ok? Bueno, entonces, entonces para distinguirlas, ¿cómo se llama esta? Porque algunas veces son muy parecidas, ¿verdad? Esa es la media del cuadrado de la velocidad. Media del cuadrado de la velocidad. Y entonces, bueno, en resumen, este URMS es V media cuadrado. Yo aquí sí puedo hacer esto, yo puedo decir que el cuadrado de la URMS es la V media o la media del cuadrado de V. Esto sí es cierto, esto sí es válido. O sea, yo puedo quitar la raíz de aquí y ponerle el cuadrado a la RMS. Lo que no puedo es en ningún momento volarme este 2 de aquí con la raíz. ¿Okay? Porque ya esto es un solo término, ya está definido así. Bueno, y esos son, digamos, los resultados a los que ellos llegaron, ¿verdad? Sobre teoría cinética. Hay más, ¿verdad? La teoría cinética es muy amplia, ¿verdad? Y no solo se la aplicaron al gas ideal, sino que se lo aplicaron a fenómenos eléctricos, magnéticos, a todo lo que pudieron, se la trataron de aplicar, ¿verdad? En algunos casos con más éxito y en otros no lograron avanzar, porque ya la teoría cinética pues no daba para más, ¿verdad? O sea, llegó un momento en que chocó con pared y ya no podían sacar más de esa teoría. Entonces fue cuando ya estaba naciendo la mecánica estadística, ¿verdad? Ok, el otro resultado que les comenta el libro, eh,
es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Es parte de la teoría cinética, ¿verdad? Pero vino ya mucho después. O sea, ya se desarrolló ya acabando o finalizando el siglo XIX. Esta velocidad es muy importante, ¿verdad? Tenerlo presente, que se obtuvo a partir del teorema de equipartición. Aquí vean que no me meto mucho con el teorema de equipartición, se los comenté, ¿verdad? Pero no me meto mucho ahí porque, pues, más adelante vemos a ver si lo ampliamos más. Pero de fijo en estadística se lo van a encontrar por ahí, ¿verdad? Bueno, les decía que la otra cosa que me interesa ver es la distribución de Maxwell-Boltzmann. Distribución de Maxwell-Boltzmann. Estos son prácticamente los dos que se echaron al hombro, por decirlo de alguna manera, en la teoría cinética, ¿verdad? O sea, los dos, el vacilón de esto es que ambos trabajaron separadamente, ¿verdad? Es decir, ninguno conocía el trabajo del otro, exacto. Y ambos llegaron a la distribución por separado. ¿Okay? Pues por eso se llama la distribución de Maxwell-Boltzmann. Luego se van a encontrar a este señor, a Maxwell, en electricidad y magnetismo, porque él trabajó mucho ahí, ¿verdad? Ok, la distribución de Maxwell-Boltzmann básicamente se trata de de una distribución, no es una función, ¿verdad? Matemáticamente hablando son cosas distintas. Es decir, los matemáticos distinguen entre una distribución y una función. Lo que pasa es que para efectos de lo que nosotros hacemos aquí, pues no necesitamos tejer tan fino, ¿verdad? Pero matemáticamente una función y una distribución son cosas distintas, ¿verdad? Entonces, una de las características de las distribuciones es que por lo general son campanas gaussianas. Y en el caso de la de Maxwell-Boltzmann, el eje X, el eje es la velocidad en metros sobre segundo. Y para que sea una distribución, las unidades del eje Y tienen que ser inversas a las del eje X. Quiere decir que aquí las unidades del eje Y son segundos sobre metro. Y esto es lo que el libro, la distribución, le llaman f de v. Que bueno, para efectos, digamos, de simplificar, es una función, ¿verdad? Pero pues aquí eh, no vamos a hacer mucha diferencia entre eso, ¿verdad? Entonces, esa distribución de Maxwell-Boltzmann es esta ecuación. Vamos a ver, la voy a poner de este otro lado porque creo que no me va a caber ahí abajo. En los libros de teoría cinética está demostrada, ¿verdad? Es decir, hacen todo el desarrollo de dónde sale esta distribución, ¿verdad? Y entonces el cálculo es bastante engorroso, incómodo, largo, aburrido, de todo tiene, ¿verdad? Menos interesante, pero bueno, es decir, obviamente llegamos a una función que es importantísima, ¿verdad? Esta función f de v es igual a 4πn, la n es el número de moléculas, ¿verdad? En el paréntesis está el m0 en el numerador y abajo es 2pi kbt elevado a la 3 medios. Y aquí afuera está v cuadrado y aquí está la función exponencial elevada a la m0 b cuadrado entre 2 kbt. Entonces, como ustedes imaginarán, solo escribirla es largo, ¿verdad? Ahora llegar a ella, pues es mucho trabajo. Esa es la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es la que describe esta campana. ¿Okay? ¿Para qué sirve esa distribución? Bueno, esa distribución, la importancia que tiene es que lograron identificar tres velocidades. Una que coincide con el punto máximo de la función. Otra que está un poquito más adelante y otra un poquito más adelante. Entonces, a la del punto máximo se le llama la VMP, la velocidad más probable de las moléculas. La siguiente es la V promedio.
y la siguiente es la VRMS. O sea, la distribución de Maxwell-Boltzmann permitió nuevamente obtener la VRMS que ya se había obtenido con el teorema de equipartición. Ok, vino a reafirmar que sí, que el resultado es correcto. Lo que se obtiene del teorema de equipartición es correcto. Aquí está. Ok, y aparte de eso, obtiene dos velocidades más. La velocidad promedio y la velocidad más probable. Entonces, como ustedes se imaginarán, esto es una situación de cálculo, ¿verdad? Es decir, aquí lo que tenemos construido es un rectángulo, ¿verdad? Aquí tenemos otro rectángulo y esa suma de rectángulos, ¿verdad? Es lo que me va a dar el área bajo la curva, ¿verdad? Utilizando la, ¿cómo se llama? La integral de Riemann, ¿verdad? De cálculo. Entonces, básicamente, lo que nos interesa es que este punto es el V y este punto de aquí es el V más el dV. ¿Okay? Entonces, este rectangulito que estoy sombreando, digamos, es el número de moléculas en la muestra de gas que tienen esa velocidad a una temperatura dada. Es decir, la distribución, toda la distribución está a una temperatura T. Pero hay un cúmulo o una parte o un clúster, como lo quieran ver, de moléculas que tienen esta velocidad. Y otra parte de ese total que tiene esta velocidad. Y hay otra que en particular están a la velocidad RMS que le predice o que le da, que le pronostica el teorema de equipartición. ¿Okay? Entonces, claro, esto explica, en esa época explicó por qué en un mismo experimento ellos detectaron o pudieron medir que las moléculas, que no todas tenían la misma velocidad. ¿Okay? Y eso era lo que ellos no sabían. ¿Y cómo puede ser si el gas está metido en un recipiente? ¿Verdad? Claro, hacía falta la distribución para poder discernir entre una velocidad y la otra. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene esto? Un montón. La gente que hace física atmosférica, la gente que trabaja con pronósticos, con modelos numéricos del tiempo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con meteorología, física de nubes, ¿verdad? Ustedes saben que la atmósfera se compone de diferentes capas de aire y conforme ascendemos hasta cierta altura, esas capas son como que si fueran, digamos, las capas de un helado, ¿verdad? Yo me lo imagino así. Y cada capa tiene una colección de moléculas, una cantidad de moléculas que están a una temperatura dada, porque la temperatura, ¿verdad? Desde la superficie de la Tierra hacia arriba va cambiando dependiendo a la altura de que se encuentre, ¿verdad? Entonces hay capas en donde el gas está enrarecido, está a una temperatura dada y las moléculas tienen una velocidad particular. Entonces eso es importantísimo saberlo para con métodos estadísticos pronosticar o predecir el tiempo. Entonces esa es una de las primeras aplicaciones de la distribución de estos señores, ¿verdad? Se lo metieron a modelos numéricos relacionados con meteorología o con física atmosférica. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la distribución como tal. Entonces, ¿cómo se calculan esas velocidades? A eso vamos. Resulta que yo también puedo ver la distribución así. O sea, yo puedo escribir esto así como dn y coger la f de v y multiplicarla por dv. Algo así. Esa es otra forma, ¿no? Entonces, esto aquí lo que nos está dando es el número de partículas en un gas con una velocidad entre v y v más dv. Entonces, en el caso de las distribuciones, cuando la distribución baja, es decir, yo tengo una distribución a una temperatura T1, ¿verdad? Por ejemplo, si yo bajo la temperatura, es decir, si tengo el gas o la misma muestra de gas a otra temperatura más baja, resulta que ese máximo se desplaza, se corre y lo que vemos es algo así.
Entonces, esta es temperatura 2. Ahora, si yo ese gas lo pongo a una temperatura T3 menor, entonces volvemos a ver el mismo fenómeno. Es decir, la distribución, el máximo se corre y baja. ¿Ok? Esta sería T3. Entonces, en este dibujo, T1 tiene que ser mayor que T2 y T2 a su vez tiene que ser mayor que T3. O sea, conforme la temperatura va disminuyendo, ¿verdad? Vamos a ver que la velocidad más probable comienza a disminuir. Y eso es lo que está, digamos, en acuerdo con lo que se ve experimentalmente. ¿Okay? Entonces, vean que estas distribuciones, la otra cosa es que son asintóticas al eje X. Entonces, como son asintóticas, vean que los límites no son límites finitos, sino que son límites infinitos. Entonces, ese es el otro problema de la teoría cinética. Todas las integrales en teoría cinética son integrales impropias, ¿verdad? Y eso hace entonces que, pues de alguna manera, los cálculos tal vez se compliquen más, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se calculan las velocidades. La velocidad más probable, ¿cómo calcularíamos la velocidad más probable si se trata de un máximo? Si es la que está aquí arriba. Pues lo que hacemos es que cogemos la distribución y la derivamos con respecto a v. Y eso lo igualo a 0. Entonces, pues eso se los dejo para que ustedes lo hagan, ¿verdad? Cuando están estudiando. Y efectivamente tenemos que obtener esto. V máxima, V más probable, tiene que ser igual a la raíz de 2kBt entre M0. O también se puede escribir así, 2RT entre M, masa molar. Entonces, aquí sería agarrar esa función y derivarla. Igualar a 0 y esa V ahora evaluarla en V igual VMP. Y obtengo este resultado, la velocidad más probable. ¿Sí? ¿Cómo calcularon la velocidad promedio? Pues para la velocidad promedio, que es la que sigue, ¿verdad? Es la que está aquí, esa hay que integrar la porción esta del rectángulo, ¿verdad? Entonces, para integrarla, pues entonces esa velocidad promedio, el cálculo es la integral de 0 a infinito de v por f de v por dv. ¿Ok? Yo por ahí me puse a hacerlo, no lo voy a hacer aquí en la pizarra porque, es decir, no es el objetivo del curso, vamos a perder mucho tiempo, pero háganlo ustedes, ¿verdad? Y esa integral, efectivamente, cuando uno resuelve eso, me queda lo siguiente. V promedio es raíz de 8 kBt entre pi abajo por M0. O también 8RT, esto es una R, ¿no? Entre pi por la masa molar. Y ahí calculo la velocidad promedio. ¿Ok? Entonces, bueno, hay que hacer esa integral, ¿verdad? Entonces sería meter esta f de v, que es ese chorizo, ¿verdad? Y multiplicar v por v cuadrado. Ahí le queda v a la 3 y por ahí yo lo que hice fue integración por partes, ¿verdad? Y hay que darle un rato ahí, ¿verdad? Otra es usar directamente una integral que ya le dé el cálculo directamente, ¿verdad? Y esa integral es esta. Esta es una integral de tabla y también ustedes se las van a enseñar en métodos, no sé cuál, métodos 3 creo, le van a enseñar a calcular estas integrales. Integral de 0 a infinito, está en una tabla, ¿verdad? Pero en métodos 3 creo que le enseñan a calcularlas.
E a la menos X cuadrado entre A, siendo A una constante, es de, por dx es igual a cuadrado sobre 2. Esta es una integral que, pues, se usa en este caso, ¿verdad? Para llegar aquí. Porque vea que aquí queda un v por el v que tiene aquí, es v a la 3, y por ahí se va, ¿verdad? Y también está la otra, que es la integral de 0 a infinito de x a la 4, e a la menos x cuadrado entre 2, perdón, entre a, que también esa se la enseñan en métodos matemáticos. 3 octavos a las 5 medios, multiplicado por la raíz de pi. Y esta nos sirve para ¿cuál? Para cuando se tenga que calcular la otra velocidad. La velocidad RMS, o sea, esta. El tercer caso, ¿verdad? La RMS, ¿cómo la calcularíamos? Sería entonces coger el promedio del cuadrado e integrar de 0 a infinito de v cuadrado, aquí es infinito, ¿verdad? Ya me salió. V cuadrado de f de v por dv. Entonces, vean que aquí v tiene, ¿cómo se llama? Aquí hay un v, ¿verdad? En la distribución. Aquí quedaría el v a la 3. Aquí quedaría v a la 2. Yo dije v a la 3, porque queda v a la 2. Y este resultado, ¿qué me da? Este resultado me da 3kbt sin la raíz. Sin la raíz, ¿verdad? Entre m0. Pero recuerden que esto estaba definido porque el VRMS es que dijimos que era la raíz de el V promedio al cuadrado. Entonces, ahora sí, como este es el V promedio, el promedio al cuadrado, pues entonces aquí sí ya le puedo poner la raíz, ¿verdad? 3kbt entre m0. Y vean que es el mismo resultado que se obtuvo ¿con quién? Con el teorema de equipartición. Entonces, la distribución de Maxwell-Boltzmann vino a terminar de afianzar, ¿cómo se dice? Fundamentar bien la teoría cinética, ¿verdad? Porque es decir, no se había hecho otro cálculo para obtener esa velocidad. Y el teorema de equipartición es totalmente independiente de la distribución de rapideces moleculares. O sea, no están relacionados de ninguna forma y obtienen el mismo resultado por caminos distintos, ¿verdad? Entonces vean que esto en esa época pues le dio, es decir, le dio validez a lo que se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces estas son las tres velocidades. Vean que todas tienen la característica de que adentro en la raíz tengo kbt entre m0, kbt entre m0, kbt entre m0, ¿ok? Entonces si yo quiero compararlas, pues básicamente lo que hago es que comparo el coeficiente de cada raíz, ¿verdad? La VMP es raíz de 2. La V promedio es raíz de 8 entre pi. Y la VRMS es raíz de 3. Y efectivamente, raíz de 2 es mayor que la raíz de 8 entre pi. Y esto es mayor que la raíz de 3. Que era lo que se sabía experimentalmente, ¿verdad? O lo que luego comprobaron, ¿verdad? Experimentalmente. Porque antes no sabían por qué era así, ¿verdad? Entonces vean que esta gente tenía una imaginación, yo digo que tenían una imaginación buenísima, ¿verdad? Es decir, hacerle todas estas, suponer todo esto, ¿verdad? Por supuesto, cuando ustedes vean estadística, ¿verdad? Cuando estén estudiando estadística, la mecánica estadística le aborda el estudio de los gases desde otro punto completamente distinto, ¿verdad? Es decir, la mecánica estadística no necesita la teoría cinética, para nada. Puede desarrollar, obtener los resultados de la teoría cinética sin considerar nada de la teoría cinética.
¿verdad? Pero sí la contiene dentro de ella, ¿verdad? Si la teoría cinética es una parte o está dentro de la mecánica estadística, ¿verdad? Pero igual, con mecánica estadística uno llega a estos resultados, solamente que mmm, no va a utilizar el teorema de equipartición ni va a usar las distribuciones de velocidades de Maxwell-Boltzmann, ¿verdad? Sino que más bien es como se ve como un resultado nuevo, ¿verdad? Y la forma de obtenerlo es distinta, ¿verdad? Bueno, eso es, digamos, lo más importante de la teoría cinética. En distribuciones, no lo dije, ¿verdad? Dos propiedades de las distribuciones. El libro no lo menciona, pero es importante que ustedes ya lo vayan viendo, ¿verdad? En distribuciones, la integral impropia de f de la distribución por dv me tiene que dar la n. Me tiene que dar la n, o sea, el número de... me tiene que dar lo que ellos llaman, en este caso, la distribución de probabilidad. ¿Ok? Y la integral de 0 a infinito de f de v dv me tiene que dar también el 1. O sea, cualquiera de las dos cosas, dependiendo de lo que yo quiera hacer con el resultado, ¿verdad? Pero digamos, la más importante es esta. Cuando yo tengo una distribución, una de las formas de probar que se trata de una distribución es integrándola de 0 a infinito y me tiene que dar 1. Entonces, precisamente con este resultado, en este resultado es que se basan, ¿verdad? Para, para, para calcular otras cantidades, ¿verdad? Entonces, esas integrales, pues, es decir, más adelante no las van a hacer por, ¿cómo se llama esto? Por integración por partes, porque pues eso es algo que ustedes aprendieron en cálculo 1 y más bien lo que se busca es que se desarrollen otros métodos para hacer esas integrales, ¿no? Bueno, y para ir acabando, lo que queda ahí en ese capítulo, en esa sección, son las capacidades caloríficas de los gases. Capacidades caloríficas. Ya habíamos visto algo, ¿verdad? Cuando, cuando vimos calor al principio, ¿verdad? Eh, Resulta que en gases ideales importa mucho, digamos, la naturaleza del gas, ¿verdad? Si es monoatómico, diatómico o poliatómico. ¿Y por qué? Bueno, por los grados de libertad. Porque ya habíamos dicho que si es monoatómico es el caso del helio, ¿verdad? O el hidrógeno atómico o el nitrógeno atómico. Es una partícula que solamente su energía cinética está repartida únicamente en traslación. Pero si yo tengo, por ejemplo, una molécula de hidrógeno, es diatómica, porque entonces nos imaginamos que se trata del rotor, que tiene un átomo de hidrógeno en cada extremo. Entonces ese rotor no solamente se traslada, sino que también rota con respecto a su eje y rota con respecto a un plano. Okay, entonces ahí el número de grados de libertad aumenta. ¿Okay? Y si es un poliatómico, por ejemplo, dióxido de silicio, metano, no sé, alguna otra molécula, dióxido de carbono, ¿verdad? Son moléculas más complejas, entonces ya ahí influye mucho la geometría molecular. Eso que aprendió uno por ahí en Química General 1, la forma que tiene, ¿verdad? Si es tetraédrico, ¿verdad? Piramidal, porque dependiendo de eso, pues entonces se aplica ahí una teoría de planos para entender los grados de libertad. Pero la cosa aquí es que nosotros queremos calcular las capacidades caloríficas
sabiendo si es monoatómico o diatómico o poliatómico. Entonces ahí en el libro le dan el caso de del caso monoatómico. Si es monoatómico, la capacidad calorífica a volumen constante es 3 medios de R. O sea, 1.5 multiplicado por 8.3114, 31.4. El CV, esa es la capacidad calorífica a volumen constante. Y cuando es a presión constante, es 5 medios de R. Cuando es monoatómico, ¿verdad? Mono. Y siempre va a ser así, ¿verdad? Es decir, todos los gases que sean monoatómicos, por ejemplo, helio, hidrógeno, neón, argón, todos esos gases que son monoatómicos, su CV es 3 medios de R y su CP es 5 medios de R. ¿Ok? Y entonces, si son diatómicos, el CV ahora es 5 medios de R y el CP es 7 medios de R. ¿Okay? Aquí serían 2.5 multiplicado por R y aquí sería 3.5 multiplicado por R. Vean que esos numeritos que están ahí arriba es el grado de libertad. ¿Lo ven? Y el 1 medio es, digamos, la parte de la energía cinética que se reparte por el teorema de Copernicus, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Y si son poliatómicos, hay un caso bastante, ¿cómo se llama? Digamos que idealizado, eh, que es el caso de los sólidos. Algunos sólidos, es decir, que no son gases, el CV es aproximadamente 3R y el CP es aproximadamente 4R. Y esto en química, los químicos le dicen a eso ley de Dulong-Petit. No sé si se pronuncia así, o Dulong, no sé si eso tiene acento. La ley de Dulong-Petit. ¿Okay? Que es un caso particular, eh, digamos, de capacidades caloríficas sólidas, ¿verdad? Estas son para gases, ¿verdad? Nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y estos son para gases en estado monoatómico o atómicos, hidrógeno atómico, nitrógeno atómico, ¿verdad? Que es sin el 2, ¿verdad? Ok, entonces los calores se pueden calcular de esta manera. Si yo tengo un calor a volumen constante, es un NCV por delta T. Entonces ya yo ahí meto el CV que me sirva, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la sustancia. Y la versión diferencial es dQ es igual a NCV dt. La versión diferencial. Entonces, si es a presión constante, el QP es un NCP por delta T. Y el CP que uso depende de la naturaleza de la sustancia. Y la versión diferencial es NCP, y vean que ya no uso delta, sino que pongo diferencial de T, diferencial de temperatura. ¿Ok? Entonces, esa es la parte ahí que nos faltaba cubrir. Hay una sección ahí, jóvenes, la sección 18.6, que son fases de la materia, o sea, los diagramas de fase, que eso por ahí se ve en química, ¿verdad? Yo aquí no lo voy a evaluar, ¿verdad? No lo vamos a ver. Y pues ya tendríamos el capítulo 18 cubierto. Así que ya podríamos, el jueves, perdón, lo que pienso hacer el jueves es hacer problemas del material que vimos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, algún problema de teoría cinética, lo de las
¿cómo se dice? Las rapideces de Maxwell-Boltzmann y también esto de los calores. Entonces vamos a hacer práctica el jueves de eso y entonces ya estaríamos listos con el material del tercer parcial, ¿verdad? Básicamente son dos capítulos, ¿verdad? El 17 y el 18. Vean que esta vez la cantidad de materia es mucho menor, ¿verdad? No sé el nivel de dificultad como estén viendo el material ahora que lo están estudiando, pero a mí me parece, en este curso me da la impresión, no sé si me equivoco, que el material de termo es como más, me parece más asequible que tal vez la parte de ondas, ¿verdad? Que es un poquillo más abstracta algunas veces y este material es más, no sé, más bonito, digo yo, ¿verdad? Pero bueno, no todo el mundo lo ve igual, ¿verdad? Es decir, eso depende también de ¿cómo se llama? De cuando uno lo va estudiando, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a quedar aquí y entonces, el próximo jueves vamos a hacer práctica de esto y ya la otra semana empezaríamos con el capítulo 19, que ya es primera ley de la termodinámica, ¿verdad? El último parcial sí está definitivamente para el 24 de julio. Sí tenemos que hacerlo ahí. ¿Okay? Profe, tengo una pregunta. Dígame. ¿Será que podemos hacer la próxima clase un problema de distribución de Maxwell? No, no le escuché, es que pasó un carro ahora. ¿Qué me decían? Que si en la próxima clase podemos hacer un problema de distribución de Maxwell. Sí, sí, sí. Yo la otra clase pienso, tengo problemas ahí ya preparados. Voy a hacer algo de teoría cinética primero, problemas de teoría Ajá. cinética, y luego vamos a hacer algo de la distribución de Maxwell en el orden este que lo vimos, y de último esto de calor. Ok, perfecto. Muchas gracias, profe. Bueno, jóvenes, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, pues continuamos el próximo jueves. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. Bueno, con mucho Gracias, gusto. profe. Bueno, pura vida. Hasta luego. Gracias, profe. Ok, hasta luego. Pura vida. Gracias a ustedes también por el interés de conectarse, ¿verdad?